Cuando compramos un piso nos solemos fijar en la zona, en el precio, pero ¿qué hay detrás de todas esas cosas que no se ven? Por ejemplo, posibles derramas ocultas, problemas estructurales o la necesidad de una reforma integral que puede disparar por completo tu presupuesto. Todo esto puede hacer que una aparente ganga se convierta en una auténtica ruina para tu bolsillo. Por eso, el Panda Inversor hoy ha invitado a un experto que sabe de esto mejor que nadie. Él es Edu Saz, es arquitecto especializado en vivienda residencial y además es inversor. Por lo tanto, Edu nos va a dar muchísimos detalles y muchísimas pistas para no cometer errores. Y además, muchos trucos, como por ejemplo, cuáles son los años de esos edificios a los que él no le quita el ojo. Así que, bienvenido al Panda Inversor, yo soy Bárbara Gurrea y si ya estás preparado, ¡vamos allá! Hola Edu, bienvenido al Panda Inversor, un placer tenerte por aquí. Hola Bárbara, igualmente un placer. Bueno, Edu, ya llevábamos un tiempo ahí intentando poder reunirnos, poder vernos de alguna manera, porque yo quería traerte aquí al podcast, porque, bueno, pues ya sabes que siempre intento coger a técnicos, a expertos, para todos poder aprender mucho de vosotros, que tenéis mucho Ujú. que enseñarnos y además yo sé que a ti el sector inmobiliario te gusta mucho, así Sí, que, bueno, pues vamos a disfrutar hoy mucho contigo, Edu, estoy segura. perfecto, estoy deseando de empezar. Muy bien. Bueno, Edu, pues lo primero, para todo aquel que no te conozca, sí que me gustaría que hicieras una pequeña presentación tuya y que nos contaras quién es Edu Saz. Bueno, pues yo soy arquitecto, eh, soy divulgador también en redes sociales, en YouTube concretamente, en mi canal EduSaz, sobre sector inmobiliario y básicamente mi misión es ayudar a las personas pues, a encontrar mejores viviendas de segunda mano, a facilitarles todo ese proceso de búsqueda y de selección y de compra del inmueble y después hacer todo el proceso de proyecto de reforma y de dirección de obra hasta que consiguen su hogar definitivo, digamos. Esa es un poco mi misión y luego a título personal pues también me dedico a invertir personalmente en el sector inmobiliario. Ujú. O sea, haces ese acompañamiento total para poder dar seguridad a toda la gente que, pues, que la gente que no tiene ni idea o que no tenemos ni idea, me incluyo en algún momento en el cual, pues, esa primera visita, ¿no? Al piso, no cometer Exacto. ciertos errores que seguramente habrá algún patrón, ¿no? Típico de cuál Sí. es ¿cuál es el error más típico que te encuentras tú con los clientes, ¿no? O cuando te dicen, mira, Edu, pues tengo vista esta vivienda o esta promoción o cosas en las que no se dan cuenta y que para ti son pues el ABC, ¿no? A la hora de visitar un inmueble o de poder llegar a decidirte por esa vivienda. Pues sobre todo noto que la gente suele tender a infravalorar el presupuesto de la reforma, sobre todo con lo que tienen ellos en mente que quieren hacer y a no tener en cuenta pues las posibilidades que tiene una vivienda, porque al final hay personas que sí que tienen cierta habilidad para visión espacial para verlo, pero otras personas pues les cuesta más y después hacen falta ciertos conocimientos técnicos para pues, saber qué paredes se pueden tirar y cuáles no. Entonces ahí sí que encuentro que es la parte donde la gente valora más ese acompañamiento técnico desde la visita inicial. Lo de las paredes es más allá del típico toc Sí. toc toc, ¿no? De ver, uy, no, no, esto no es de carga, esto se puede tirar. A ver, esa es una de las técnicas que utilizamos también los arquitectos para verlo, pero al final es un poco lógica estructural. O sea, cuando tú sabes cómo funciona un edificio, pues yo es de las primeras cosas que me fijo cuando entro en una vivienda, para mí o para un cliente, es lo primero saber qué tipo de estructura tiene y saber analizar, buscar los puntos donde está. Saber principalmente si es muro de carga o si es un sistema de pórticos, de pilares y vigas porque eso nos va a dar ya mucha información sobre si lo que queremos hacer es viable. Ujú. Hoy decía sobre todo en ese acompañamiento en la reforma, y es que hoy en día tenemos muchísima carencia de vivienda disponible, y si Ujú. nos fijamos en los principales buscadores o portales, ¿no? de vivienda, vemos que un altísimo porcentaje de las viviendas que están en el mercado a la venta están para reformar.
¿no? Que es una barrera de Ujú. entrada, un cuello de botella muy grande para muchos inversores, para mucha gente que a lo mejor ese dinero de la reforma lo tiene que tener en su bolsillo, no se lo va a hipotecar el banco o no de entrada. Eso es. Entonces pueden ver cierta limitación y por supuesto pues necesitamos de profesionales como tú que nos asesoréis Ujú. en todo ese proceso. Pero más allá, yo, aparte del problema o de la limitación que podamos tener, yo veo también un problema en la mano de obra, ¿no? En los profesionales de quién Ujú. tiene que llevar a cabo Sí. esa reforma. Tú puedes decirle al cliente lo Ujú. que hay que hacer, cómo se tiene que hacer, pero luego hay una falta de mano de Hay obra alguien que tremenda. tiene que ir, exacto. Muchísima. A ver, estamos saltando directamente a la ejecución y ese también es uno de los principales errores que mucha gente tiene, que es directamente no hacer proyecto, no pensar en nada y, oye, hablar con un albañil o con una cuadrilla, dibujar en una servilleta, tírame esto, cámbiame esto y ya está. Y ese suele ser luego el principal problema, pues, de presupuestos que empiezan a aumentar, una cantidad de imprevistos que se podrían haber conocido antes contando con la visión de un técnico y luego plazos por no haber una buena coordinación ni una buena revisión de esa obra, plazos que se eternizan. Problemas con licencias o con permisos, problemas con la comunidad, pues porque no se ha hecho el trabajo previo. El trabajo previo es, una vez que ya se ha comprado la vivienda, pasar a hacer un proyecto técnico con un arquitecto o puede ser con un interiorista si no se toca mucho tema estructural, un proyecto donde se defina perfectamente lo que se va a hacer y después con ese proyecto poder tener un presupuesto también cerrado de lo que se va a hacer. No quiere decir que no se puedan tomar decisiones en obra, pero vamos a trabajar dentro de un marco ya cerrado. Y al final yo hago tantas reformas a lo largo del año que sé perfectamente las cosas que me voy a encontrar. O sea, hay veces que hay cosas que están ocultas, pero yo ya pienso, esto necesito saber qué hay aquí. Entonces, el primer día de la reforma es crítico porque es cuando hacemos cata en los lugares que a lo mejor no tenemos claro, pues oye, si pasa una conducción de la comunidad por aquí o demás, y lo terminamos de descifrar. Pero ya vas pensando en eso. En cambio, cuando vas sin proyecto y vas sin conocimiento técnico, pues empiezas a hacer la obra y te vas a ir encontrando con cosas que vas a tener que ir solucionando en el momento y que muy probablemente lo que te van a suponer es incrementos de presupuesto y de plazo. Y al final el tiempo también es dinero, o sea que todo se reduce a lo mismo. Ujú. Al final luego se van sumando los yaques, ¿no? Ya que estoy aquí, ya que hago esto, ya, con el tiempo, con Sí. el sobrecoste que supone y bueno, pues todo ese Ujú. trabajo que hayas podido hacer tú de ese proyecto, pues ir ahí haciendo modificaciones, ¿no? Es un trabajo constante. Sí. Pero dentro de lo que es la reforma, más allá de antes de empezar esa reforma, hay algunos puntos, algunos pasos que son clave a la hora de elegir una vivienda que esté en un edificio X, en el tema de estructura, que hablabas muy bien, Ujú. y es que no es solo centrarnos en ver una vivienda y las posibilidades que pueda tener esa vivienda, sino que hay Ujú. mucho más allá, como por ejemplo el edificio, ¿no? La estructura. Exacto. Tú hablas en tu canal de YouTube también de qué edificios son mejores y qué edificios son peores en cuanto a año, tipo de construcción Ujú. y demás. Y sí que me gustaría que nos lo compartieras, ¿no? Que lo compartieras con todos. Ujú. ¿Cuáles son esos edificios o esa tipología de construcciones que a lo mejor se hacían hace años, pero que hoy en día los echamos y los echarás tú mucho de menos, ¿no? Por ese tipo de estructuras. A ver, te cuento, efectivamente, o sea, si vamos haciendo zoom out, digamos, nos vamos a fijar no solo en la vivienda, sino en el edificio, y si hacemos un poquito de más zoom out, nos fijaremos también en la parte urbanística, en la ciudad, en la escala barrio. Por eso en mis vídeos trato de hacer vídeos que vayan a cada una de esas escalas. Tenemos que decidir bien qué ciudad y qué parte de la ciudad, qué barrio, qué calle dentro de cada barrio, y una vez que digamos, vale, este edificio, no solo tenemos que fijarnos en la vivienda, independientemente de esto, tendremos que ver pues el tipo de edificio que es, si tiene la IT pasada, si está en buenas condiciones. O sea, yo reformo viviendas en edificios de 1900 y son edificios que están rehabilitados y están perfectamente porque la estructura pues ha sido rehabilitada, ha sido cambiada y el edificio está genial. Y luego te puedes encontrar con edificios, sobre todo de los años 50, años 60, en barrios humildes, que es mucho el típico edificio
que va el inversor. Son edificios pues, que se construyeron con calidades muy bajas. Se hicieron para el éxodo de la gente, el éxodo rural, toda la gente que venía a trabajar a las ciudades, y son barrios que en general los barrios están bien a nivel urbanístico, a nivel de espacio urbano, pero lo que son los edificios, pues aunque las viviendas están bien, son de calidad constructiva muy baja, y eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de reformar, pues porque lógicamente una fachada en la que no tenemos ni siquiera una cámara de aire, pues tenemos que empezar a valorar, oye, sobre todo con el tema de la eficiencia energética que nos van a pedir a partir de 2030, hacer un trasdosado por el interior. Hay comunidades que sí que están utilizando un sistema SATE por el exterior. Esto es algo que no pasa, por ejemplo, en los edificios de los 80, que ya empezaron a surgir en España más normativa, sobre todo empezó la normativa a nivel energético y se empezaron a colocar fachadas más gruesas con una cámara de aire entre medias que podíamos aprovechar, pues, por ejemplo, para ahora mismo, para insuflar un aislamiento y que al final es como no pierdes espacio dentro de tu casa. Al margen de esto, también hay que revisar sobre todo el tema de la IT. Siempre lo recomiendo. No es solo la vivienda, sino ver si tiene la IT pasada y ver un poco el edificio en qué estado está. Pues ver tema de fachadas, cubierta. A ver, no vamos a poder subir a la cubierta, pero si hay algún tema, pues siempre lo vamos a ver en la IT. Normalmente todos los edificios acaban teniendo, si son de los 50, 60, probablemente ya han tenido que cambiar la cubierta, porque al final el aislamiento de la cubierta pues tiene una vida útil como todo, y hay que ir cambiándolo. Siempre hay que hacer temas en fachadas y demás. Estas son las cosas más livianas que pueden ir desde aspectos más estéticos a aspectos un poquito más constructivos. Pero luego lo que es más problemático son edificios en los que nos encontramos problemas de IT que tienen que ver con la estructura. Aquí sí que yo ya pondría un poco el freno y lo analizaría mucho mejor, porque nos podemos estar metiendo en reformas de cientos de miles de euros, dependiendo del edificio. ¿Eso cómo lo podemos ver? Porque el tema de la IT, ¿no? Esa ITV de edificios que desde Ujú. hace... ¿Eso cuándo empezó a ponerse en marcha y a solicitar este tipo de certificado, ¿no? De este de informe de Ujú. edificios. Si mal no recuerdo, fue a la primera década de los 2000, me parece, después de la entrada del CTE, del Código Técnico de la Edificación y demás, es cuando se empezó a principios de los 2000. En Madrid, por ejemplo, la primera IT se hace cuando un edificio tiene más de 30 años. Eh, También la información, hay sitios donde es más pública, donde es menos pública. En el Ayuntamiento de Madrid, que es donde yo trabajo, es muy fácil porque online puedes revisar fácilmente el estado de la IT. En otros ayuntamientos, pues tienes que llamar al ayuntamiento y pedir la información. Lo normal también es que el vendedor o la parte vendedora te facilite esa información, pero bueno, ya sabemos que a veces es complicado. Eh, yo siempre digo, no te fíes nunca de que te digan que todo está ok. Siempre que haya un documento que lo respalde. Y una cosa también importante que yo suelo pedir a los clientes es solicita las últimas actas de las reuniones de la comunidad. Sé que es un tema complicado, que, bueno, pues al final lo tienen que pedir y demás, y que hoy en día, sobre todo con cómo está el sector inmobiliario, es difícil que te hagan caso a ciertas peticiones porque hay mucha gente interesada. Pero siempre tenemos la baza de, oye, intentar negociar, pues que se especifique en el contrato de reserva, que haya unos días para que se pueda revisar esa documentación y demás. ¿Por qué digo esto? Porque el vendedor está obligado a dejar pagadas las derramas que hayan en firme. Pero si, por ejemplo, se está cociendo una derrama por un tema importante, bien sea una mejora como poner un ascensor, o bien sea un tema estructural de la IT o algo que haya que cambiar, que suponga una cuantía grande y que todavía estén estudiando con el banco, financiación y demás, y no esté aprobado, eso no te lo tiene por qué decir ni lo va a dejar pagado, pero tú te lo puedes encontrar el día del siguiente de firmar. Entonces, yo siempre recomiendo en edificios antiguos revisar este tipo de cosas antes. Y luego en la visita, pues es verdad que hay una inspección visual, no podemos saber absolutamente todo del edificio. Hay temas que no se pueden saber, pero si vas con un técnico sí que puedes ver ciertas cosas que te pueden hacer sospechar y te pueden hacer pues tirar del hilo.
Ujú. Sí, no hay nada como saber dónde mirar y qué mirar para poder Claro. detectar algunas Ujú, pues cosas que estén mal, ¿no? Algunas deficiencias que pueda tener ese edificio. Aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, la IT se pasa a los 50 años del edificio y también ujú, hay un servidor, ¿no? Un visor de la Generalitat Valenciana, del gobierno autonómico, que es público. Es un poco ujú. complicado encontrar la tecla donde tienes que mirar la primera vez que lo visitas, pero ahí también es totalmente público y es muy útil, la verdad, para poder terminar de decidirte o de ver si contrastar, ¿no? Esa información que te da el vendedor o te da la Sí. inmobiliaria con lo que hay sobre papel. Porque dentro de esa IT, de ese informe, Ujú, hay cierto tipo de distinción en las intervenciones que hay que hacer, ¿no? Hay unas intervenciones que son más urgentes, como quizás serían ujú, estas que comentas, ¿no? De tema estructural y demás. Pero luego hay otra catalogación de intervenciones que son pues a medio plazo y demás, y temas de accesibilidad, lo que comentabas del ascensor, poner una rampa, cosas así. ujú. Pero si vemos una intervención urgente, ¿ahí qué plazo más o menos se suele dar? O, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento de Madrid, ¿qué plazo se le da a ese edificio para que haga esa intervención, ¿no? Porque si es urgente, si es un problema estructural, Ujú. ¿cuánto O tiempo? bueno, si es un problema estructural como tal, que de verdad sea grave, entonces, vamos, tiene que ser ipso facto, e incluso puede que se declare que no puede vivir nadie ahí. Pero eso no es lo normal, no es lo habitual. Lo más habitual en ITES que vemos todos los días son temas de fachada y temas de cubierta. Pues que el del último piso tiene filtraciones y sobre todo temas de fachadas, fachadas, patios interiores, cosas así. Eso es lo más habitual y no son temas realmente problemáticos. Si nos encontramos con eso, con un edificio que tiene la ITE sin pasar, pues lo primero que tenemos que saber es por qué y ver si es uno de estos temas. Y lo segundo que tenemos que preguntar es en qué estado se encuentra dentro de la comunidad. Es decir, la comunidad ya se ha reunido, la comunidad tiene fondos para acometer estos trabajos, tienen ya 3 presupuestos, han elegido alguno, en qué estado está, porque a lo mejor si todavía no tienen ningún presupuesto y se lo acaban de encontrar y es un tema que a lo mejor no afecte simplemente a esto, puede ser problemático. Yo me he encontrado, por ejemplo, en el centro de Madrid, un edificio de 1920, si mal no recuerdo, con muchos problemas de asentamiento. Claro, si hay que hacer una intervención en los cimientos del edificio, ahí ya estamos hablando de mucho dinero. Además era un edificio que tenía también fachadas, había que cambiar todas las fachadas, un edificio protegido encima del centro, que todavía es como mucho más difícil. Esto también es otra cosa que quería mencionar, que la gente pasa muy de pasada y yo siempre reviso, que es el tema urbanístico, que es si estamos comprando en un ayuntamiento, en una ciudad, ver exactamente en qué norma zonal dentro del planeamiento urbanístico estamos comprando y si el edificio tiene algún grado de protección, porque cuando vayamos a hacer una reforma, esto nos afecta en función de si vamos a poder hacer o no las cosas que queremos. También está el tema de cerramientos. Eh, si la casa tiene ya un cerramiento hecho, si es legal, si es ilegal. Normalmente son cerramientos ilegales, lo que pasa es que nadie denuncia y a partir de los 4 años pues se da por sentado que está ok. Pero la gente lo que no sabe es que si luego tú lo cambias y lo cambias por un cerramiento más nuevo, realmente estás volviendo a empezar con la infracción urbanística, con lo cual de poco te sirve que ya estuviese caducado, digamos, la infracción anterior. Todo este tipo de cosas parecen pequeñas, pero luego cuando te pones a reformar te pueden traer muchos problemas, sobre todo eso, si el edificio pues está catalogado con algún tipo de protección. Ujú. Muy bien, muy, muy interesante. Y decías antes algunos edificios, ¿no? Con de los años 50, años 60, que a lo mejor con materiales más pobres bueno, algún tipo de deficiencias, como decíamos, en esa construcción. Y los mejores serían los que se construyeron en los años 80, en los años 90. ¿Qué tipo de materiales se utilizaban? Porque ya a lo mejor cuando no entró en escena o no estaba tan popularizado el pladur, ¿no? Cuando se utilizaba Ujú. ladrillo, ese olvidado ya en muchas ocasiones.
A ver, te cuento, en los años 50 y los 60 lo que más vamos a ver es sobre todo construcciones súper humildes, bloques pequeñitos, de 4 alturas máximo para no poner ascensor, construcciones muy humildes, que ahí, pues bueno, si la estructura está bien, realmente una reforma integral lo puede dejar con una buena eficiencia energética y se puede vivir perfectamente. Es verdad que también en las mejores zonas de las ciudades también había vivienda muy buena. No es tan conocida, pero también la había. Lo que tiene que en los años 70, años 80, ahí ya empieza a popularizarse. La vivienda en general ya empieza a ser mejor. Empieza a entrar un poquito más de normativa en España y ya se empieza a construir mejor también porque ya empieza la clase media a despuntar y ya no nos vamos a un perfil de viviendas tan básicas o tan baratas. La media suele estar ya bastante bien. Eso no quiere decir que no tengamos que reformar y hacer mejoras energéticas de todas las maneras. Pero suelen ser viviendas ya más amplias, fachadas un poquito más interesantes, con un ladrillo de mejor calidad, etcétera. Y luego, a partir del 2006, es cuando entra en España el Código Técnico de la Edificación, que lo que hace es como un compendio que reúne toda la normativa que teníamos, que habíamos ido generando de cada uno de los temas y el código técnico lo hace un compendio de todo. Y a partir de ahí, digamos, que es cuando se empieza a poner más en serio el tema de los estándares en la construcción. Con la Unión Europea se han ido subiendo cada vez más esos estándares y ahora mismo lo que tenemos es que la obra nueva es toda como muy igual. Es decir, no puedes irte a un precio muy barato porque es que la construcción, si vas a mínimos, ya estás yendo a una muy buena calidad. Entonces, por eso prácticamente toda la obra nueva es muy parecida en cuanto a calidad. Eh, no sé si lo estoy respondiendo bien a tu pregunta, por dónde me Sí, habías sí, 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 preguntado, sí. porque me he Sí, en cuanto liado. a los años, ¿no? A lo mejor en qué momento Sí. ya pasa a ser esa mejor calidad. A mí me ha surgido una pregunta al hilo de lo que has dicho. A mí, por ejemplo, hace un tiempo, ¿no? Me ofrecieron un bloque de viviendas que estaban, bueno, que Ujú. era obra terminada o prácticamente a un porcentaje ya de construcción muy elevado. Lo único que decían, esto lo tiene que coger alguien que arregle y que lo ajuste a la normativa actual, ¿no? Esto quiere Claro. decir, porque había me parece que era lo que era la escalera común Ujú. del edificio, aquí lo llamamos los rellanos en Valencia, Ujú. ¿no? La escalera comunitaria, era como más estrecha, me parece que era, y como que había que ensancharla. Luego el tema de cornisas que había del edificio en los áticos también había que arreglar. O sea, que eran cosas que decías, bueno, y por esto está parado todo un edificio que se podría estar vendiendo, que estructuralmente, ¿no? A simple vista, por calidades Ujú. puedes ver que está bien, pero no cumple esa normativa. Y como ese edificio, pues evidentemente muchísimos más. Y bueno, tengo varios casos de este estilo, ¿no? Ujú. Esto, ¿qué pasa con Así esto? O es. sea, no se ajusta en esa normativa y es preferible tenerlo parado antes que decir, bueno, pues hacer un poco la vista gorda, ¿no? O decir, bueno, hace falta vivienda, vamos a abrir un poco, nada, ¿no? Para No hay nada. forma. Es que eso es otro tema que la gente no sabe porque no se dedica a esto y no está acostumbrada y no lo ve, pero es el cambio. Lo primero, la cantidad de normativa que tenemos y luego el cambio de normativa continuo y constante. Y aparte de que, por ejemplo, a nivel urbanístico, pues la normativa es por ayuntamiento. Entonces, cada ayuntamiento tiene su normativa. Entonces, eso hace como mucho más, complica mucho más el tema. Me imagino que el edificio del que me hablas a lo mejor era el típico principios de los 2000 con la burbuja que se quedó a medio terminar, puede ser. Y Exacto. entonces ahora, claro, ya estaría la estructura y sería, bueno, terminar cerramientos, terminar acabados interiores y listo. Claro, ¿cuál es el problema? Pues bueno, a nivel de cerramientos, de envolventes, sí, probablemente ahora te van a pedir pues mejores ventanas, mejores tal, pero eso es lógico. Pero si ha cambiado cierta normativa urbanística, pues a lo mejor el tamaño de las viviendas ya no te vale porque el mínimo lo han subido, que es algo que ha pasado, por ejemplo, aquí en Madrid. En Madrid teníamos que podías hacer un estudio a partir de 25, 28 metros y ahora han equiparado todo, o sea, sea estudio o tenga habitación independiente, todo a un mínimo de 40 metros cuadrados útiles. Entonces, claro,
Eso ha fastidiado muchísimos cambios de uso. Yo he tenido clientes que después de que entrara esta de cambio normativa en el plan general en noviembre del 23, me han venido con, tengo este local que a lo mejor tiene pues 38 metros cuadrados construidos y antes se podía haber sacado un pequeño estudio y ahora no vale para nada. O sea, no vale para nada. Y es un sitio que va a estar parado porque no está en un sitio donde haya comercio, donde nadie Claro. quiera tener allí una oficina ni nada. Con eso ha pasado mucho. También con locales un poquito más grandes, a lo mejor donde antes se podría haber sacado un apartamento y un estudio y ahora por metros no da. Por ejemplo, si tienes 70 metros cuadrados, pues antes podías hacer uno de 40 y a lo mejor uno de 25, 28, y ahora no puedes sacar dos, tendrías que sacar solo uno, a lo mejor la operación ya no tiene sentido. Eso, te estoy hablando solo del tamaño de la vivienda, pero efectivamente, como tú decías, a lo mejor hay un ascensor y ese ascensor ya no cumple normativa a día de hoy. Cumplía hace 10, 15 años, ahora mismo ya no cumple. ¿Qué pasa? Que Hombre, si ya el edificio recientemente también ha habido otra normativa, ¿no? En tema de ascensores, que, o de por lo menos, ascensores. no sé si ha sido a nivel estatal o Sí, también eso va por comunidades. sí, esa va más por el lado de ayudar, o sea, por el lado de obligar un poco a las comunidades a que lo tengan, a que lo vayan manteniendo y por el lado de la seguridad. Pero por ejemplo, yo qué sé, en otro tipo de edificios, en restaurantes, en tal, mañana te cambian la normativa y el ascensor que te valía ahora no te vale por 10 centímetros a lo mejor. Y esos 10 centímetros te suponen, yo qué sé, 60.000 euros más de presupuesto. Eso es un tema muy escabroso. También depende mucho del técnico del técnico de urbanismo. Normalmente cuando ocurre estas cosas se tiene una reunión sobre todo para ver un poco cómo lo van a tratar o a lo mejor se hace a través de una ECU, de una entidad colaboradora urbanística y se tratan estos temas, pero ya te digo que si se ponen estrictos, si lo pone así en la normativa, no vas a poder hacerles pasar por el aro. Y esto es un problema porque cambia continuamente. Entonces, a lo mejor un edificio de esos años, si no consiguió en el 2005, ponte, si no consiguió en esa época la cédula de habitabilidad, no tuvo el fin de obra, eh, pues ahora mismo tienes que hacer todo para adecuarlo. Si ya lo tuviese, pues bueno, sería una reforma. Ahí es más fácil, porque realmente ya puede vivir alguien ahí. Simplemente lo estaría reformando. Pero si no, es una estructura que la tienes que adecuar a lo que te pide ahora la normativa, por mucho que haya cambiado. Ujú. Bueno, serie de trabas. Y decías también que he puesto un poco de cara, ¿no? Según el técnico de urbanismo, según los famosos técnicos que más que ayudar, pues que ponen palos en las ruedas, ¿no? A todo aquel que quiera, bueno, hacer cosas. Es un tema complicado. Sí. Un saludo si nos está viendo algún técnico de urbanismo. Pero bueno, otra cosa que también, eso no es igual en todas las zonas, pero en el tema de estructuras, pues según el tipo de edificaciones o algunas casitas bajas, ¿no? La típica estructura de casa de pueblo o casa, pues casa pareada, que está en los centros de las ciudades, en cascos antiguos, con estructuras de madera, con todas las vigas, ya no solo que la ves que está en la última planta, sino que, claro, entre plantas también puede estar la estructura de madera. Esto a mucha gente le puede paralizar. Yo, por ejemplo, yo veo este tipo de casas y a mí personalmente me paralizan por la cantidad de dinero que se te va a ir en la reforma, por reforzar toda esa estructura y demás. Y sobre todo otro problema, quiero ahora tú que me lo rebatas o me lo argumentes, a ver tú qué opinas, por el tema de las humedades, ¿no? Que pueden tener viviendas en planta baja. Yo puedo ver estos dos inconvenientes en este tipo de viviendas que sean completamente para reformar, que sí que tengan un precio muy atractivo para comprarlas y ponerlas en marcha, pero yo le veo este tipo de inconvenientes. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que es así o que no? A ver, te cuento, efectivamente la estructura de madera es complicada. Eh, Hay que diferenciar si estamos hablando de una casa unifamiliar de pueblo, por ejemplo, o si estamos hablando de un edificio en un centro de una ciudad que tenga estructura de madera. Si es una casa individual, ahí tenemos que tener muy claro si lo que estamos comprando está para reformar o para rehabilitar, que no es lo mismo. Cuando hablamos de rehabilitar, ahí estamos, pues eso, interviniendo, por ejemplo, en la estructura,
la fachada, cubierta, o sea, no es una obra al uso de como en un piso de reforma en interior y ya está. Ahí nos estamos metiendo en mucho más dinero y en una obra que va a llevar más plazos porque va a necesitar cierto tipo de licencias. Probablemente no vas a utilizar solo un constructor, vas a necesitar algún especialista, por ejemplo, en la madera, para que lo primero, identificar si tiene algún problema, si es de carcoma, si está demasiado flectada, si puede ser problemático y ver cómo podemos solventarlo. Puede ser desde aplicar un simple tratamiento o sustituir alguna viga, meter algún refuerzo metálico. O sea, estamos hablando ya ya te digo, de trabajos de rehabilitación y eso implica bastante más dinero. Si estamos hablando de un edificio de plurifamiliar, aquí, lógicamente, la estructura le compete a la comunidad de propietarios, pero a ti lo que te va a pasar es que pues, probablemente empieces a reformar y a mí eso me ha pasado en muchas reformas, pues en edificios de estructura de madera de años 20, por ejemplo, o previos a los años 20 que no hayan cambiado esas vigas. Hay algunos que las han cambiado, otros que no. Si no las han cambiado, no están bien tratadas, empiezas a picar el suelo, pues porque vas a cambiar un baño o lo que sea, te encuentras vigas o viguetas podridas de madera. Claro, eso es un problema. Tu obra la tienes que paralizar, tienes que avisar a la comunidad se tiene que poner toda de acuerdo y hay que ver el estado de eso, si solo se va a acometer esa viga o si se va a revisar toda la estructura, etcétera. Entonces, cuando compramos en edificios de esas características, yo siempre recomiendo, mucho más que si es de hormigón armado, revisar todo bien antes, si el edificio ha tenido ya con alguna IT, si ha tenido algo de rehabilitación, porque hay muchos que sí, que están bien, pero otros que no. Entonces, la madera es complicada porque normalmente a no ser que el edificio esté perfecto, que lo hayan resaneado en los últimos años, te sueles encontrar problemas que al final lo que te van a hacer es alargar tu obra bastante. Ujú. Y con el tema de las humedades, ¿hay alguna solución definitiva para este tipo de construcciones? ¿O es algo que es un problema que siempre va a intentar ahí asomar la cabeza? El tema, el tema de las humedades depende. A ver, hay humedades de varios tipos. Puede ser por condensación, por una mala ventilación, puedes cambiar ventanas y trasdosar por el interior las fachadas y lo tienes solucionado probablemente. Tienes también por filtraciones, que puede ser pues por el vecino de arriba por algún problema o por la cubierta, que también son fácilmente, digamos, solucionables. Las peores que yo considero son las humedades por capilaridad, que son las que vienen del terreno y son cuando estamos en una planta baja o en un sótano y estamos nosotros directamente en contacto con el terreno. Esas son las problemáticas porque es muy difícil parar el agua. El agua sube por capilaridad por el material entre los poros y va subiendo. Lo que vamos a ver es que se desconcha siempre la parte de abajo. Por eso en muchas casas de pueblo vemos que siempre la gente pone esas maderas para ocultar la parte de abajo o siempre están cambiando el revoco o demás. Entonces, si es obra nueva, pues es fácil porque siempre lo que tenemos que hacer es una barrera física para que el agua no suba entre la cimentación, que es lo que está abajo en contacto con el terreno, y el muro. Si es en rehabilitación, pues ahí lo idóneo sería una barrera física, pero es muy complicado, es una obra difícil porque tienes que ir, digamos, como haciendo incisiones al muro y colocando una barrera física. Hay otras opciones que también funcionan como una barrera química, que es inyectarle como unas resinas que hace que la humedad no suba, no pase. Eso sería lo idóneo. Normalmente lo que se hace son pues, soluciones para digamos, rebajar un poco los síntomas. Soluciones momentáneas, pues porque al final es un tema muy problemático por el tema de los hongos que puede afectar muchísimo a la calidad del ambiente y por ende a la salud. Entonces, pues morteros de cal, morteros hidrófugos, pero que con el tiempo al final siempre vuelve a salir la humedad. Hay soluciones constructivas que se pueden hacer, también depende de si solo tenemos contacto con el terreno por abajo o si también tenemos por un lateral. Si no tenemos por un lateral, podemos hacer pequeñas evacuaciones para que el agua salga. Hay soluciones, pero las humedades por capilaridad lo que quiero decir es que son las más complicadas. Por eso, si vamos a una casa
por ejemplo, una casa unifamiliar, la típica con varias plantas y más, y la planta de abajo huele un poco a humedad al entrar, ahí hay problemas, siempre. Eh, por mucho que hayan pintado y tú no veas una humedad, si te huele un poco a humedad es que hay problema porque no está bien impermeabilizado. Ujú. Muy bien, muy interesante para tomar Ujú, nota, para también todo ese tipo de viviendas que, como decía yo, al final el tipo de vivienda que yo trabajo es vivienda de por debajo de 100.000 euros, también tanto en ujú, localidades más grandes como en localidades más pequeñas. Y sí que es cierto que en algunas localidades más pequeñas pues sí que hay mucha vivienda de este estilo, ¿no? Casita de pueblo típica, que hay gente pues que la ha reformado por completo o la ha tirado abajo y la ha vuelto a construir. Y bueno, pues por el tema de la humedad es ahí una eterna lucha que es complicado. Edu, Mira, haces una cosa, mucha... Bárbara. Dime, dime. Te quería decir, mira, un caso en Madrid, por ejemplo, hay unas viviendas, yo hablo mucho de los barrios aledaños al centro, hay unas viviendas que se han puesto muy de moda, que es una colonia pequeñita que se llama la colonia de Terciterol, que están en Carabanchel. Se han puesto muy de moda porque pues es como una pequeña colonia, como de casitas de pueblo, que están al lado del centro, ¿no? Y Carabanchel lleva unos años teniendo como un proceso de gentrificación muy fuerte y en parte es por este tipo de cosas, en esas casitas se han empezado a mudar gente del mundo del cine, de las series, de actores. Porque les gusta mucho ese modelo como de casita. Claro, estas casas son de, si no me equivoco, de los años 20 del siglo pasado y eran típicas para atraer a la gente del campo aquí. Se hacían esas casitas como de dos alturas, pues típica de pueblo, con un poquito de parcela para que la gente también pudiera complementar un poco su sueldo y pudiera plantar alguna cosa y demás, básicamente. Y ahora pues son un reclamo porque estás a un paso del centro y estás como en un pequeño chalecito, ¿no? Y esas casas tienen un problemón y es que tienen la cimentación, o sea, totalmente con el terreno, encima cerca de Madrid Río, que hay humedad, o sea, tiene un contacto con el terreno tal cual, o sea, sin ningún tipo de impermeabilización. Entonces, comprarse una casa de esas suena muy bonito, pero la obra que hay que hacer, yo creo que mucha gente no la tiene en cuenta. O sea, hay que levantar todo el solado, todo el contacto con el suelo y hay que poner una barrera hidrófuga y después poner toda la solera, poner tus suelos y puedes poner un suelo radiante mucho mejor. O sea, lleva una obra brutal y eso ocurre en muchas casas de pueblo, por ejemplo. ¿Y por qué precio pueden estar estas casitas que se han puesto Uf, tan de moda? ya les he perdido ya el precio, pero vamos, de 400 no creo que bajen. Además, es que, ¿sabes lo que pasa? Que es una colonia pequeñita y algún API de por aquí hace tiempo me decía, es que, o sea, hay lista de espera para comprar ahí, fíjate, hay Ujú. lista de espera y todo un poco por lo que te decía también del proceso de gentrificación que se está viviendo, que es algo de lo que yo también hablo mucho en los vídeos, eh, porque, bueno, en general en redes hay mucho contenido del sector inmobiliario para inversores y a mí me gustaba también hablar pues para la gente que compra su primera vivienda. Y es que en realidad hay muchísimos, o sea, todo lo que tiene que revisar un inversor a la hora de comprar una vivienda, también lo tiene que revisar una persona que compra su vivienda habitual, porque, bueno, pues todos queremos que comprar en un sitio que va a mejorar, que patrimonialmente, oye, pues que suba, que el barrio vaya creciendo, vaya mejorando y con la vivienda lo mismo, queremos una vivienda de una buena construcción. Entonces, realmente los conceptos que valen para uno valen para el otro también. Por supuesto, por supuesto. Y te iba a comentar que antes, bueno, comentas mucho el tema de la eficiencia energética del edificio, la eficiencia energética de la vivienda. Tenemos Ujú, rondando todas por nuestras cabezas, ¿no? La Agenda 2030, con todas ujú, las limitaciones que esto supone para viviendas de alquiler, para la compra de viviendas, con esa eficiencia energética suprema de todas las viviendas. ¿Es posible conseguir una etiqueta A de eficiencia, la ujú. más alta, la mejor, ¿no? La top, en cualquier tipo de vivienda o no? Sí. O sea, yo te lo digo, por ejemplo, estoy actuando ahora mismo en un ático aquí en Madrid, por el centro, cerca de Atocha,
Es un ático del año, creo que es de 1903 el edificio, aunque está bastante bien, la estructura está bastante rehabilitada y demás, y es última planta, es decir, estamos en contacto ya con el exterior por arriba. Y claro, a ver, la obra es sustancial, no te voy a decir que no. Estamos hablando de una obra de en torno a 130, 150 mil euros de presupuesto. Y es un piso pequeñito, pero o sea, al final estamos haciendo lo mismo que se hace en una obra nueva. Si es que quitando la estructura y bueno, y la fachada, tú puedes cambiar todo dentro de tu casa. Y la fachada, si es mala, tú puedes trasdosar por dentro, que es lo que estamos haciendo. En este caso estamos trasdosando con aislamiento térmico, tanto en las fachadas, todo lo que hay contacto con el exterior, como todo el techo, toda la cubierta. Entonces, al final estás haciendo lo mismo que se hace en obra nueva, como un refugio. Y luego, ventanas, puedes poner la mejor calidad, un triple vidrio con gas argón, etcétera, súper estancas. Y luego, a nivel de también lo que te pide para conseguir una buena etiqueta energética, no usar combustibles fósiles. Hoy en día, en reformas, lo que más se pone es o todo por aire acondicionado o, mejor todavía, por sistema de aerotermia. En este caso, estamos poniendo aerotermia dentro de la casa individual con suelo radiante y vamos, es que con eso tienes un búnker, que es básicamente lo que buscas, que no haya puentes térmicos ni demás. Si te quieres ir a más, pues incluso lo que se hace en mucha vivienda nueva, un sistema de ventilación mecánico, que no tengas ni que abrir ventana para ventilar, y realmente las mismas estrategias que se utilizan en obra nueva se pueden utilizar igualmente dentro de una vivienda de segunda mano. Lógicamente son reformas, pues bueno, un poquito con mayor presupuesto a lo que estaríamos acostumbrados en una reforma normal y corriente de cambio de distribución y ya está, pero se puede conseguir sin problemas. Y de hecho, ahí lo bueno que tiene es que hay luego bastantes bonificaciones para los años posteriores. Si instalas, por ejemplo, aerotermia y demás y consigues una B o una A, eh, por haber mejorado tanto esa calificación energética de la vivienda, luego tienes bastantes buenas bonificaciones en el IRPF de los años posteriores, que al final hace que, bueno, compense un poquito más eso, más el ahorro energético de las facturas futuras. Ujú. Por ejemplo, lo más barato, lo más económico para alguien que sea una vivienda de inversión o una primera vivienda también que quiera conseguir o subir y mejorar esa eficiencia energética, pero sin gastarse mucho dinero. Ujú. ¿Qué podría hacer, por ejemplo, algo que no sea muy, muy elevado de precio y muy costoso para poder mejorar esa eficiencia? ¿Cambiar un termo por una caldera, por ejemplo? Algo así. Para no liarte a Mm, cambiar ventanas. más bien, más bien al contrario. Normalmente siempre van a puntuar mejor los sistemas, ya te digo, que no utilicen combustión de ningún tipo, entonces todo lo que sea eléctrico va a calificar mejor. Luego también hay que ver las características de la vivienda en concreto. Eh, Hay viviendas que están, que eso también lo menciono mucho en los vídeos, dentro de un bloque de viviendas. Imagínate que es un bloque aislado, que no tiene, en las medianeras no tiene como otros todavía construidos a los lados. Siempre va a tener mucho mejor comportamiento a nivel térmico una vivienda que esté totalmente rodeada por otras viviendas, por locales habitables que se llaman, porque al final son espacios que también van a estar calefactados y eso hace que no pierdas tanta energía que, por ejemplo, una vivienda que está toda una pared medianera en contacto con el exterior. Lo mismo pasa con los áticos, que también son más problemáticos por eso, porque tienes toda la superficie de tu techo, de la cubierta, es la cubierta del edificio. Pero también te puede pasar en primeros, que esto la gente no lo tiene en cuenta. Tú puedes comprar un primero y que debajo haya un soportal o que, por ejemplo, tengas un garaje, pero claro, un garaje, al final el garaje tiene una puerta que no es totalmente estanca y fuera, o sea, debajo en invierno te va a entrar todo el frío por el suelo. Entonces, todo eso son puentes térmicos que cuando se hace la calificación energética, todo ese tipo de cosas se meten en un programa informático y es como te calcula. Entonces, a lo mejor el primero tiene ¿sabes? Una calificación diferente al segundo, aunque tengan aparentemente las mismas calidades luego de ventanas y demás. Ujú. Muy bien. Bueno, a tomar nota para, para ese futuro inminente ya de esas eficiencias energéticas que asustan a mucha gente, a la hora de comprar vivienda, Sí, porque
Ya hay lo que volvemos, ¿no? El tema central, la poca oferta de vivienda que hay en el mercado, como para encima, bueno, pues que no se lo pueda permitir todo el mundo comprar una vivienda, que además tenga que hacer una inversión, por ejemplo, una persona que necesite vender una vivienda que tenga Ujú. prisa, ¿no? O que necesite ese dinero por algún motivo y que además o sea, para poder venderla aún le tenga que hacer una reforma para poder llegar, ¿no? A esa etiqueta bueno, que es un Van, problema. Van poquito a poco. Primero nos habituaron a tener sí o sí que tener esa calificación energética, fuera la que fuese, para alquilar o para vender. Ya digamos que estamos todos habituados a obtener ese papel, que al final la gente lo ve como un mero trámite y ya está. Y poco a poco pues van a ir haciendo esto. Veremos a ver si a lo mejor no lo aplican tal y como lo quieren hacer ahora y tienen que ir, bueno, espaciándolo un poco más en el tiempo, pero a mí me preocupa, por ejemplo, en el mercado del alquiler, porque claro, si ya la cosa está mal con el alquiler, ¿qué propietario va a decir, no, compro la vivienda, encima la reformo para conseguir la mejor o de las mejores calificaciones energéticas solo para poder alquilarla? Evidentemente eso va a costar mucho más. Entonces, ¿qué va a pasar con los precios del alquiler que están por las nubes ya gracias a toda la ley de vivienda y a toda la normativa y a la poca seguridad jurídica que tenemos? ¿Qué va a pasar con esos precios? Porque al final el que ya tenga su vivienda y bueno, viva ahí, habrá gente que diga, bueno, hasta que no tenga que hacer nada con ella, pues no reformo. Pero la gente que vive de alquiler probablemente ahí va a ser un problema. Ujú. No lo habrá pensado nadie, ¿no? Queda pensar eso, que a nadie se le habrá ocurrido, como todo lo que hacen. Sí. Eh, bueno, el tema de las reformas, tú que estás tan metido también, Edu, con viviendas que tú has comprado para ponerlas Ujú, en alquiler a modo de inversión. No sé si las tienes como alquiler tradicional o en alquiler por habitaciones. Me has comentado antes que tienes también ujú. tema turístico, estás un Sí, poco sí. metido en todo. Yo estoy un poco en todos los palos. Estoy pendiente de hacer uno por habitaciones dentro de poco. Tengo un pequeño negocio, que eso es como empresa, que tiene que ver con el alquiler turístico. Eh, y luego, por otra parte, tengo también algo en alquiler tradicional, normal y corriente. Ujú. Y en esa, por ejemplo, en esta que estás de alquiler por habitaciones, hay Ujú. mucha gente que se ha metido, ¿no? En ese negocio, un poco por diversificar un poco el riesgo, ¿no? De no tener todo a una sola Exacto. vivienda o una sola fuente de ingresos, sino intentar, pues, diversificar por ahí. Ujú, Hay mucho auge, ¿no? De mucha gente que opta por este modelo de inversión, que es ujú. totalmente pivotable, si no te cansas o Sí. al final no funciona o incrementase tanto la oferta que no hubiera tanta demanda, si llegase algún momento. Eh, Le digo esto porque hay mucha gente que compra viviendas para ponerlas en alquiler por habitaciones, pero que solamente tienen un baño, ¿no? Y sí que les Ujú, gustaría que al final pueden salir 5 o 6 habitaciones en una vivienda o 7 o lo que sea, y sí que les gustaría ujú. sacar otro baño, ¿no? Este tipo de reformas son posibles siempre. ¿Qué tipo de limitaciones o en qué se tiene que fijar una persona que quiera hacer este tipo de inversión? Que sea un piso Ujú. grande o que no sea tan grande, pero que quiera hacer un poco ahí el puzzle para poder sacar dos baños de uno y dar ese doble servicio, ¿no? A los inquilinos. Correcto. A día de hoy tenemos bastantes posibilidades y bastantes opciones. Yo es una de las cosas que siempre reviso cuando voy a ver un piso. Te hablaba antes de la estructura, otra cosa es la orientación, la luz que tiene, el tamaño de las ventanas. Otro punto de esos es ver dónde considero yo un poco, simplemente con una inspección visual, que pueden estar las bajantes. Hay pisos que tienen una sola bajante, si pisos de los 50, 60, de en torno a 70 metros cuadrados, suelen tener una bajante y es fácil saberlo porque cocina y baño suelen estar pegados. Entonces ahí es normalmente es porque tenemos una bajante. Hay otros, normalmente si nos vamos a pisos más grandes, sobre todo en años 70, años 80, ahí ya empezamos a tener separación y tenemos una bajante para baños y otra para cocinas. Normalmente siempre vamos a ver una mocheta, casi siempre, que por lógica es donde va a caer. El tema más complicado con el tema de los baños es el inodoro, porque al final el inodoro es el que tiene una salida más grande, eh, y no nos podemos alejar para tener una pendiente natural y no tener que utilizar una bomba,
nos podemos alejar más de un radio de 1,5 metros, 2 metros como mucho, ¿vale? Que no se puede hacer, que no podemos poner un baño pegado al otro, que es lo más fácil y lo más habitual, y tenemos que tenerlo en otro sitio, pues bueno, ahí ya nos podemos ir a otro tipo de sistemas, que es o bien conseguir esa pendiente natural mediante un escalón y elevar una parte de la vivienda, eh, o hacer, haciendo o no el escalón, utilizar una bomba, como lo que habitualmente se conoce por la marca de Sanitrit, que es una bomba que impulsa hasta la bajante. Yo, estos son los últimos mecanismos que suelo utilizar. Siempre me gusta que los baños, los inodoros estén cerca de la bajante y que no haya ningún sistema mecánico, que luego siempre se puede estropear. Pero es verdad que hoy en día ya han avanzado bastante y son bombas que funcionan bastante bien. La verdad, yo lo he instalado en pisos, en alguno que está en alquiler además, y no ha habido mayor problema. Sobre todo en pisos muy antiguos de las bajantes sí que las han puesto a posteriori porque eran edificios que en su día ni tenían baño a lo mejor, o lo tenían en el patio o cosas así, y de repente te encuentras una bajante en el salón y no vas a poner el baño en el salón. Pues en ese tipo de cosas sí que acudo a estos sistemas. Ujú. Y en cuanto a las instalaciones, por ejemplo, otro aspecto a tener en cuenta, ¿no? La instalación eléctrica, toda la instalación de fontanería. Ujú, Mm, Hay diferentes tipos de instalaciones también en función del año del edificio. A partir de X año, pues ya empezaría a utilizarse más cobre, a dejar atrás hierro galvanizado, ¿no? Algunos materiales que sí que pues, ujú, pueden tener más riesgo de fugas bueno, que se ujú, terminen rompiendo, ¿no? Las tuberías. Em, una tubería de una red de fontanería de una ujú, vivienda en cobre, por ejemplo, ujú, ¿eso tú recomiendas que se cambie y se modernice y se ponga algunos sistemas más modernos, tipo multicapa o polibutileno, ujú. algunos que sean más tuberías plásticas, por así decirlo? Sí. ¿O tú recomiendas dejar una instalación de cobre o de hierro galvanizado por unos cuantos años Ujú. más? A ver, si solo vamos a hacer una reforma muy liviana, digamos, y no vamos a cambiar los puntos de fontanería, o a lo mejor vamos a cambiar ligeramente una cosita, pues sí que lo podemos dejar. Si es de cobre, funciona perfectamente, si está bien, y a lo mejor pues simplemente se cambia un grifo, que antes se ponían los de la cocina, se ponían mucho en pared y ahora no, pues hay que hacerle algún arreglito y ya está. Si no vamos a hacer mucho. Si vamos a cambiar si vamos a cambiar las piezas de sitio y demás, yo recomendaría poner todo de PVC con multicapa directamente, porque al final es más fácil. La mayoría de fontaneros hoy en día que te vas a encontrar te lo van a trabajar así mucho mejor, y va a ser más fácil encontrar piezas, diámetros concretos y demás. O sea que normalmente hoy en día todas se hacen en multicapa. Otra cosa que te quería comentar también con el tema de las bajantes es el tema del fibrocemento en las bajantes, que es muy habitual si estamos pues en pisos de años 50, 60, 70, 80 también, que se utilizaba mucho las bajantes de fibrocemento porque eh, no se conocía pues lo que tenía el amianto, ¿no? Entonces es un tema problemático. Normalmente siempre que nos encontramos con una bajante de fibrocemento, lo suyo es cambiarla. Al final se va cambiando por tramos según cada vecino hace obra. Le compete a la comunidad abonarlo. Realmente, si lo hacemos 100% como hay que hacerlo, pues lo tiene que hacer una empresa especializada, porque lo que tiene el fibrocemento, que si se astilla, lo que sea, si se reparte la bajante, pues suelta esas esporas del amianto que están tan perjudicial para la salud. Entonces, eso sí que recomiendo 100%. Si estás haciendo obra, no te cuesta nada abrir y cambiar una bajante, porque al final va a tocar hacerlo en algún momento. Si no lo dejas hecho ya, te va a tocar dentro de poco, y si no, la ley de residuos me parece que han puesto 2032 o dentro de poco también, para que ya estén todas cambiadas. O sea que es un tema que no cuesta mucho, y recomiendo también cambiarla siempre por una de PVC. Ujú. Y continuando también con el tema del alquiler por habitaciones, también para poder ganar, ¿no? Esa rentabilidad, para poder incrementar esas décimas o esos puntos del porcentaje de rentabilidad, la gente parte habitaciones, divide habitaciones con Ujú,
murito de pladur, ¿no? Con un tabique de pladur simplemente. Esto cada vez es más habitual, cada vez se está poniendo más de moda utilizar pladur. Algo a tener en cuenta, ¿no? Con este tipo de obras, con estas paredes que tanto se ha popularizado ahora el pladur. A ver, antes de siquiera de empezar a hablar del propio tabique en sí, del material, todos queremos ganar más rentabilidad, evidentemente, pero hay que tener en cuenta también cuando sacamos más habitaciones, que esas habitaciones, oye, cumplan con el mínimo que marca la normativa urbanística de ese ayuntamiento. Es decir, siempre en el plan general vamos a ver que hay un mínimo de metros cuadrados para una habitación doble y para una habitación individual, y las estancias tienen que cumplir pues unos criterios de salubridad que al final es un porcentaje de iluminación y de ventilación. Es decir, que todas las ventanas, las estancias tienen que tener una superficie concreta y una superficie de ventana, tanto de cristal como de apertura para la ventilación. Eso hay que revisarlo, que Vaya luego eso te por encuentras muchas delante. veces. Vaya eso por delante, que te puedes encontrar muchas veces, esto es una habitación. No, no es una habitación, es un armario. Pero bueno, al margen de esto, teniendo en cuenta que eso lo cumplamos, el tema de la propia división de Pladur. El Pladur todo el mundo piensa que per se es malo, pero depende de cómo apliques el sistema. Es decir, si tú pones un tabique de Pladur con una sola placa de Pladur a cada lado y el interior lo dejas vacío, pues evidentemente se va a escuchar hasta el aleteo de una mosca. Si pones, hombre, si van a ser dos habitaciones en las que van a vivir dos personas X, lo suyo es poner por lo menos una doble placa de pladur a cada lado, que ya con eso le vas a dar mucha más estabilidad al sistema, y luego dentro colocar una lana de roca, un copopren, un aislamiento que te haga de aislamiento acústico. Ya solo con eso vas a notar que el tabique no tiene ningún problema ni tiene nada, o sea, a nivel acústico va a mejorar a un tabique, a un tabiquillo de los que se hacían en los años 70, que probablemente, o en los años 60, que tenga la casa ya de por sí. O sea, va a ser mejor que el resto de tabiques de la casa si es una casa antigua. Ujú. Y algunos otros aspectos que tú hayas tenido en cuenta o que tú tengas en cuenta que no hayamos comentado a la hora de reformar, ¿no? Una vivienda, tanto si es de inversión como si es una vivienda Ujú. para vivir, ¿no? Aspectos que tú tengas en mente. Bueno, el tema de la electricidad es importante, Ujú. por lo que te digo, algo que recomiendo siempre también en las compraventas, cuando estamos hablando de casas antiguas, es dejar por escrito en arras, y si se puede en reserva, también en reserva, dejar por escrito que el vendedor nos va a traspasar la vivienda con todos los suministros dados de alta, porque hay Ujú. gente mayor o gente que no sabe de este tema, que a lo mejor, oye, se dilatan las arras, se dilatan un poquito más de 2 meses o 3 o 4, yo que sé, a veces a lo mejor están resolviendo la herencia y dicen, ¿para qué voy a tener esto pagando el mínimo? Cancelo la luz. Y esto es un problemón, sobre todo, bueno, si es una vivienda de inversión, que no vayas a hacer toda la reforma del mundo y solo vayas a hacer cositas, es un problemón porque o sea, no vas a poder, no vas a tener luz, y para que te den el boletín nuevo vas a tener que reformar toda la luz. Eh, y aún así también va a ser un problema para hacer la propia obra, porque de entrada no vas a tener luz. Tendrás que llevar un generador o pedir que te den una luz de obra o lo que sea. Y luego, por otra parte, aunque tú reformes toda tu instalación eléctrica y la pongas según el reglamento electrotécnico de baja tensión a día de hoy, a 2025, y consigas de un electricista registrado en industria que te dé tu certificado de la instalación, el boletín, lo que me estoy encontrando aquí en Madrid es que en muchos edificios Iberdrola te está poniendo también mucho problema para darte luz de nuevo, porque te revisan también que el edificio en sí tenga todos los contadores y toda la electricidad del edificio actualizado a normativa. Y claro, eso ya es una segunda derivada del problema. Te puedes encontrar que tienes tu obra terminada perfecta y que no te dan luz porque o no te suben la potencia, si lo que querías era simplemente subir potencia, porque tienen que verificar que la instalación del edificio esté perfectamente hecha. Entonces, claro,
Ahí te toca movilizar a toda la comunidad y hacer una obra pues, que va a partir de 20.000 euros para toda la comunidad. Entonces, eso también es una cosa que me fijo cuando voy a visitar una vivienda. Oye, ¿dónde están el cuadro, dónde están los contadores? Si están debajo de la cubierta o están debajo de la escalera, que eso se acostumbraba a hacer mucho, malo. Eso es que no lo han cambiado. Lo suyo, si es un edificio antiguo, normalmente se pone ya al lado de la entrada un cuadro nuevo, señalizado y demás. Siempre suele estar en el portal, justo en la entrada. Si vemos que es un edificio que ha cambiado, que ha puesto ascensor hace poco, pues ya probablemente han cambiado toda la electricidad, pues si no, no podían poner ascensor. Y si vemos que subimos y que las luces son de estas que se encienden solas, también nos da una pista de que probablemente han cambiado la electricidad. Ujú. Sí, también eso es un súper importante, un aspecto a tener en cuenta. Yo lo pongo en todos los contratos de arras, también incluso en la Sí, reserva, lo has dicho tal cual, porque es un sí, ¿no? aspecto muy importante tanto para la luz como para el agua, ¿no? El agua incluso yo me he encontrado, aparte de que te pidan, ¿no? Esa licencia de segunda ocupación, que hay que contratar a una persona como tú, a un arquitecto, para que te haga ese informe, para que te lo emite y te lo tramite todo, sobre todo por el coste también, ¿no? Tanto el de un técnico que te haga ese Claro. informe como del coste del propio alta. Aquí en la Comunidad Valenciana, en algunos municipios que yo he trabajado, me han llegado a cobrar casi 600 euros por hacer una Wow. alta de agua en un edificio del año 2008-2010. O sea, no un edificio antiguo, Ya, ya, ya. o sea, simplemente por ir, conectar el contador y poco más. Pero bueno, si no te gusta, te vas a la competencia, ¿no? Como no la hay, como Claro, el agua exacto. tienes que pasar por el aro de la empresa suministradora que, Exacto. que trabaja para el ayuntamiento, pues es lo que Ujú. hay, ¿no? Entonces es súper importante lo que comentas, tanto para luz como para agua, Sí. y sobre todo eso, el tema Ujú. de la luz, que ahora están revisando también el tema de los edificios, Exacto. pues Mm. Lo súper. hacen precisamente para eso, lo hacen para eso. Cuando alguien reforma, le ponen esa problemática para obligar a que los edificios actualicen la electricidad. A ver, que yo lo entiendo, o sea, hombre, si eres el ayuntamiento, pues de alguna manera, oye, pero claro, cuando te toca a ti, pues es complicado, porque tienes ya que pegarte un poco con la comunidad, porque claro, al resto de vecinos, ellos tienen su luz, dicen, a mí qué me cuentas, si ha venido el de la ITE y no nos ha dicho nada, porque esa es otra. Esas cosas en la IT no te las voy a decir, el tema de la electricidad, porque va por industria. Entonces, bueno, ya es un tema complicado que te tienes que pegar con la comunidad. Bueno, yo he tenido de todas de ese tipo. O sea, Ujú. pero bueno. Y luego, otro caso que yo me he encontrado es que no, que haya una discordancia entre los metros cuadrados reales de la vivienda, ¿no? Al principio de la Ujú, entrevista comentabas algo de tema de cerramientos, de metros, de cosas y demás. ujú, Ampliaciones que se puedan hacer en una vivienda que la gente hace a su aire, que no lo registran ujú. ni lo comunica al ayuntamiento para que no le cobren más IBI, no suele Claro. ser, y para no estar en ese proyecto, hacer un proyecto de obra y demás. Pero luego a la hora de vender esa vivienda, te encuentras Ujú. con que el tasador va a la Ese vivienda, es el problema. hace todas sus mediciones, comprueba nota simple, mira la vivienda, comprueba, ¿no? Y dice, Ujú. aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Eso es algo Claro. muy habitual, que yo me he encontrado varias ocasiones, incluso en casas unifamiliares, en terrenos urbanizables y demás, cosas así, de gente que va haciendo ampliaciones y luego no salen por ningún lado. ¿Qué hay que hacer Ujú. en ese caso o qué coste, ¿no? podría suponer para una persona que va a vender esa vivienda o alguien que quiera comprarla y que diga, bueno, pues me hago cargo yo de esto para regularizar esa situación? ¿Qué tendría que hacer y cómo sería? Ujú. Lo primero, a ver, es bastante habitual que registro y catastro no estén coordinados. De hecho, en muchas notas simples lo pone, en otras no, pero en muchas notas simples sí que te lo pone que no está finca coordinada con catastro. Entonces, si vemos una discrepancia en torno a un 5% de los metros cuadrados, no es algo problemático. Si vemos más discrepancias, yo ahí sí que empiezo a olerme algo, digo, a ver qué es lo que está ocurriendo aquí. Es verdad que hay en algunas que te ponen los metros cuadrados construidos
con zonas comunes, en el otro, a lo mejor en la nota simple no especifica si es con o sin zonas comunes, pero bueno, si aún así vemos que no cuadra por mucho, normalmente el tasador siempre se va a ir a lo que marca en registro. Y si en registro te marca muchos menos metros de los que hay en la realidad, pues o sea, la tasación te va a salir mucho más baja y la operación tiene el problema de caerse por ese motivo. Eh, y más si has firmado unas arras y las podrías perder si no lo has visto antes y no lo has condicionado. Por eso siempre digo, antes de nada, revisar nota simple, catastro, todo para ver que más o menos está todo bien. Eh, si hubiera más discrepancia, pues tendríamos que ver si es simplemente porque hay un error, que a veces puede pasar, y entonces tenemos que pues, levantar un plano de la vivienda, además, y coordinar catastro con registro, que son meses también, eh, y en muchos casos hay que pasar por notaría. Entonces, eso normalmente lo lógico es que se encargue el vendedor, porque al final es el que le interesa vender las cosas bien. Y luego otra cosa que puede pasar, que lo veo mucho también, es en áticos y en cosas así, que si ves el anuncio te pone una cosa, pero luego en la documentación viene otra, porque ha habido un montón de metros cuadrados que los ha cerrado de aquella manera. Entonces, aumentar edificabilidad de esa manera en un edificio que a lo mejor ya la tiene agotada, es que es todo ilegal, encima sin pedir permiso a la comunidad. Todo ese tipo de cosas son siempre ilegales. O sea, cerrar, me lo preguntan mucho también, por ejemplo, gente que se quiere comprar un ático y tiene, los áticos siempre, como están remetidos, tiene demasiada terraza. A lo mejor tienen dos terrazas y dice, ¿para qué quiero dos? Meter una. Pues eso, hacerlo legalmente es prácticamente imposible. O sea, todo el mundo que veas que tiene, que han creado un nuevo tejadillo, digamos, no, eso es distinto a un cerramiento. O sea, si vives en un tercero de un bloque de 7 pisos y has cerrado tu terraza, esos metros sí que pueden llegar a ser legales, pero haciendo los pasos que necesitas. Pero en un ático eso es prácticamente imposible. O sea, conozco, no sé, un caso de cada 500 a lo mejor que lo hayan podido conseguir legalmente. Ujú. Sí. Ahí también interviene, ¿no? La rapidez con la que te pueda responder el ayuntamiento, porque yo en algunos casos de estos me he encontrado que sí que había que hacer un informe con el ayuntamiento o hacer algún tipo de Ujú. consulta y ya con unas arras firmadas y el ayuntamiento resulta que el tiempo de espera o el tiempo de respuesta es de 3 meses. Los ayuntamientos es que es el problema que tiene. Todo lo que pasa al final por el ayuntamiento, por urbanismo, por demás, son plazos que se te complican, que se te van. Si estás en centro histórico, aquí en Madrid, por ejemplo, tienes que pasar por patrimonio. Ya solo para empezar tienes que pedir los planos originales del edificio, te contestan en 3 meses. Es todo de locos, es todo de locos, la verdad. Ujú. Pero bueno. Bueno, ¿y qué hacemos con esta falta de vivienda, Edu? Tú desde como técnico, como arquitecto, que además que estás metido en el mundo, también ofreciendo vivienda a Ujú, gente que no se puede comprar una, ¿no? Y poniendo vivienda en el mercado de alquiler. ujú. ¿Qué perspectiva ves de todo esto con tanta burocracia, con tanto pasotismo por parte de muchas administraciones que parece que intentan ayudar o que algunas leyes, por lo menos eso puede ser que sea lo que transmiten, pero que al final crean lo que tenemos hoy en día, ¿no? Esta Ujú. situación. ¿Qué perspectiva le ves? Pues yo soy bastante negativo al respecto porque, bueno, al final solo hay que ver el panorama actual que tenemos y no hay ninguna alternativa, no hay ninguna propuesta encima de la mesa que realmente vaya dirigida a resolver el problema. Y yo creo que el tema está en que no hay incentivo ninguno a resolver este problema porque al final, bueno, el acceso a la vivienda principalmente es un tema de los jóvenes. Los jóvenes es un grupo ya cada vez más minoritario en un país que cada vez es más mayor. Entonces, realmente no el rédito político que le puede sacar a alguien, porque los que tienen herramientas para resolver el problema son los políticos, el rédito que le pueden sacar no les compensa. Además, es un problema muy estructural que no afecta simplemente como te intentan hacer ver, de no, esto el problema es de los Airbnbs, problemas de los caseros, como soluciones muy simplonas. Es un problema muy estructural que llevamos muchos años trabajando para que lleguemos a esta situación
Eh, y además también el problema de fondo de la vivienda es que en España tenemos tan poquita eh, cultura financiera que era la manera, hasta la generación del baby boom, era la manera de generar patrimonio y de, oye, labrarte pues un patrimonio para después cuando seas más mayor y para tener un poco, ir mejorando con los años. El problema que tenemos ahora, que las generaciones que han venido después del baby boom, pues han vivido quizá demasiado bien por todo ese trabajo que han hecho la generación anterior, se han acomodado, hemos entrado también en una, como sociedad, en un consumismo absoluto y también, pues bueno, nos creemos que simplemente por tener estudios ya nos merecemos que nos regalen las cosas, ¿no? Y vivir en la mejor zona, en la mejor casa y demás. Entonces, lo que más me preocupa es eso, es el nivel a nivel patrimonial, porque claro, al no poder acceder a una vivienda, pero tampoco tener herramientas ni existir un discurso en la calle que favorezca, oye, la meritocracia, el trabajarse las cosas, el ahorrar y después herramientas para saber cómo invertir, si no es en vivienda, en otra cosa, pues estamos generando una situación en la que el día de mañana estos jóvenes, que ya no son tan jóvenes, no están generando patrimonio ninguno. Al final son totalmente dependientes del Estado. Por eso los políticos se frotan las manos, porque dicen, bueno, si eres más dependiente del Estado, eres más dependiente de mí, te voy a tener haciendo lo que yo quiera, ¿sabes? Ese es el problema. Y luego con la vivienda en sí, pues creo que ya lo que te decía, no hay ninguna propuesta encima de la mesa que vaya a mejorar el tema, porque todas van o simplemente del lado del relato, como pasó hace tiempo con el tema de las Golden Visa, que Ujú. bueno, pues queda bien unas semanas en el debate público, pero todos sabemos que si ves las cifras de las compraventas que afectaban la Golden Visa es absolutamente irrisorio y si ves el tipo de inmueble a los que iban dirigidos la Golden Visa, no es algo que sea una vivienda donde la gente normalmente se compra su primera vivienda para vivir. Y luego hay otras que son las más nocivas, que también van del lado del relato, pero además van a la contra o sea, lo que hacen es subir los precios, bien porque echan más gasolina a la demanda, tenemos una demanda alta para la poquita oferta que tenemos, pues lo que hacen es no ayudas de dar como para que los jóvenes se puedan endeudar un poco más y entonces acceder a la vivienda. Entonces lo que vas a hacer es subir la vivienda. Y luego ya tenemos pues otras que son directamente incendiarias, como lo que han hecho con la ley de vivienda hace un par de años, que lo que ha hecho ha sido recortar muchísimo el mercado del alquiler. Entonces, claro, los precios del alquiler no dejan de subir y hay muchísima gente que se ve atrapada en el alquiler, pero que a la vez no puede entrar al mercado de la compra porque está en un ciclo que no puede ahorrar. Y ahí tenemos a la gente en un limbo, mientras que sería tan fácil como asegurar un poquito, dar un poco de seguridad jurídica al propietario, que la gente se anime a sacar vivienda al alquiler y el alquiler destensarlo para que ya empiece también que no haya tanta demanda sobre la compra de vivienda. Son cosas más o menos fáciles que podrían no resolver, pero sí mejorar un poquito desde ciertos ámbitos. Y luego está el tema de la construcción, que, bueno, pues, ¿qué te voy a decir? En España y en toda Europa en general tenemos un problema de burocracia absurdo que hace que no seamos competitivos. No se puede hoy en día construir, es muy difícil porque hay muy poquito suelo y por tanto los terrenos están carísimos. Yo clientes que tengo buscan para construir una vivienda de unifamiliar es que el terreno, ya solo el terreno es carísimo, no se dan beneficios también para que los bancos sean más proclives a dar préstamos a promotores o autopromotores. No tenemos suelo finalista y luego la construcción pues también se ha encarecido muchísimo por lo que comentábamos antes, por normativas que se han ido inflando cada vez más, que sí, está muy bien, todos queremos vivir en la mejor casa posible, pero claro, también la tenemos que pagar, no nos la va a pagar nadie. Toda esa eficiencia energética y esas casas súper inteligentes hay que pagarlas. Y luego, por otra parte, pues precio de materiales ha subido muchísimo y mano de obra, tenemos un problemón con la mano de obra, porque todo el mundo quiere trabajar en una oficina, que está muy bien, pero al final, vamos, ya te digo yo que la gente que conozco, un buen albañil, un buen fontanero, si está bien montado, se están forrando.
están forrando porque es muy difícil encontrar buenos perfiles. Y hoy en día la mayor parte de gente que está haciendo esos trabajos no es española, son gente que viene de fuera y, y que no tiene ningún problema en ejercer esos trabajos manuales y, y están pudiendo salir adelante bastante bien, no te digo. Ujú. Totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, Edu, y sobre todo yo destacaría mucho la parte de la seguridad jurídica, ¿no? Yo creo que Ujú, sería un antes y un después, ujú, completamente. Si mañana sale Pedro Sánchez diciendo que hay una nueva ley, un decreto ley de estos que lanzan como tantos otros que sin necesidad de mucho más, de mucha más palabra, decretazo. A partir de mañana o entra en vigor el 1 de enero o lo que sea, la fecha que sea, esa seguridad jurídica a propietarios. ujú. Si a usted le dejan de pagar el alquiler, tiene un plazo de 1 mes y en 1 mes esa persona está fuera o 2 meses Se libera o la algo. O vivienda, sea, correcto. luz al final del túnel para todas Ujú, esas personas que se están en esa situación y que siguen teniendo gastos, que siguen teniendo que pagar hipoteca, la suya, la de la vivienda de esa persona que le están dando gratis y que lo mismo que el ayuntamiento, ¿no? Con ese palo en las ruedas a ese crecimiento y a ese progreso, ujú, pues lo mismo están haciendo con esa oferta. O sea que comparto al ujú. 100% toda la opinión que tú has dado, Si es toda esa que visión. los que estamos en el sector inmobiliario realmente tenemos una voz bastante parecida. O sea, cuando salió la última ley de vivienda, todos decíamos lo mismo, va a pasar esto, y es lo que ha pasado. No hay que no hay que ser mago para saberlo, no hay que ser adivino, simplemente hay que escuchar, pues si haces una ley de esto, pues escucha a los profesionales de ese sector. No es lo que se está haciendo, porque bueno, todo el mundo se piensa que sabe de este tema y realmente lo único que se hace es instrumentalizar el debate pues cuando toca. Ahora vienen 2 semanas que toca hablar de la vivienda, pues venga, voy a decir 4 chorradas y ya está. Y básicamente es enfrentar a unos contra otros. Tú no tienes vivienda porque el otro tiene dos. Hala, me salen las cuentas y ya está. Y Ujú, no, por eso digo que no hay intención, no hay intención, no se va a resolver el problema. Ahora mismo, con los datos que tenemos encima de la mesa, no hay nada que vaya a resolver el problema de la vivienda. Con lo cual, yo le diría a la gente joven que ahorre, que trabaje, que ahorre y que cree patrimonio. Si no puede ser en su ciudad, que se vayan a otra ciudad o a otro país, pero que no dependan de que ningún político va a venir a salvarte la vida. Es que lo digo una y otra vez y no me canso. Da igual el espectro político en el que estés. Nadie va a venir a salvarte la vida, nadie. ujú. Nadie. Ellos el único trabajo que tienen es llegar al poder y mantenerse en el poder. Fin. Van a hacer lo que sea. Y resolverte la vida a ti no está entre sus preocupaciones, ni sus atribuciones, ni mucho menos. Mm. Ujú. Sí, al final que la gente tenga aspiraciones en la vida, que no, su aspiración no sea tener el ingreso mínimo vital, que no Exacto. venga papá Estado a rescatarte, ¿no? Y a salvarte, sino que cada uno se busque tenga su propia vida y su progreso y que esté donde quiera estar o donde pueda Exacto, o donde quiera donde. estar. Ujú. Mm, Mm. Muy bien, Edu. Bueno, pues para ir terminando, Edu, veo que compartimos mucha opinión y me Sí. alegra mucho porque la gran mayoría, yo creo, de todos los seguidores de toda la comunidad del Panda Inversor, yo creo que vamos en la misma línea. Todo el mundo, como tú dices, no hay que ser muy listo para Ujú. ver lo que Sí. viene. Pero bueno, para hacer un pequeño resumen y para que la gente se lleve como esas claves para que en la próxima visita, tanto si quieren contar con un experto como tú, para que le lleve de la mano, que le haga todo ese acompañamiento o esa mentorización a la hora de no equivocarse y no cometer errores. Pero Ujú. esos tres, si tuvieras que destacar los tres errores o los tres trucos, las tres cosas más a tener en cuenta a la hora de visitar una vivienda o de decidirte por una vivienda, ¿con qué tres te quedarías? Pues mira, yo diría que son la revisión documental, todo esto que hemos hablado de revisar catastro, IT, situación urbanística, etcétera. La revisión física de la vivienda, que es pues hacer una visita, ver no solo en qué estado está, porque ya te digo que normalmente
con el parque inmobiliario tan antiguo que tenemos, es complicado encontrar una vivienda que esté más o menos como que no haya que reformarla, pero sí ver las cosas que no vamos a poder cambiar, ver pues sobre todo dónde está la estructura, dónde tenemos las bajantes, número de ventanas que nos ayuda para saber el número de, de habitaciones que vamos a tener, ver aspectos como, oye, tenemos o no ventilación cruzada, qué orientaciones tenemos, si va a tener luz o no, todo ese tipo de cosas y ver el propio edificio también. Y luego la parte de la negociación, que no lo hemos hablado aquí, pero que también es un aspecto interesante y que empieza en el propio día de la visita. Yo siempre recomiendo hacer una pregunta y es, ¿por qué se vende esta vivienda? Porque eso nos va a dar mucha información para una posible negociación. Y más hoy en día que es bastante complicado negociar, pero bueno, nos puede dar mucha información, pues a ver si es una venta, si es una venta muy emocional, porque, pues bueno, sea la casa de toda su vida, de una herencia o demás, nos puede hacer entender. Una negociación no es solo gano yo y pierdes tú, es entender, tú ya sabes cuáles son tus motivaciones, pero entender las motivaciones del otro para quizás ser un poco creativo y, oye, proponer algo que a otro comprador no se le haya ocurrido, que esa persona des en el clavo. Pues a lo mejor un proceso más rápido de lo habitual o todo lo contrario, un proceso más dilatado porque la otra persona tiene que comprarse otra vivienda y tú entiendes perfectamente lo difícil que está ahora, ese tipo de cosas de la negociación creo que son importantes. Y por supuesto, por favor, siempre les recomiendo a los clientes un poquito de cara de póker. Que tengo clientes que a lo mejor se excitan demasiado en la visita y digo, cuidado que quiero jugar un poco las cartas. Eso también es importante, De, pero ay, bueno, me eso los encanta, me inversores encanta, sí me ha que lo llevan encantado mucho mejor. todo, me ha encantado, estoy enamorado de la vivienda, vale, te la reservo ya. Alguna vez me ha Bien. pasado y yo diciendo, a ver. Muy bien. Pero bueno, eso los inversores lo controlan más, eso sí es verdad. Sí, esas emociones se deben controlar un poco más, aunque te esté Un gustando mucho poquito. la vivienda, ¿no? Bueno, tener ahí un poco de, bueno, voy a pensar, voy a ver algo más, Sí. estoy barajando. Sacar alguna pequeña pega. Siempre yo Sí. me gusta dar una de cal y una de arena. Ah, pues sí es verdad que tiene muy buena luz, tal, pero esto, ¿sabes? Como dejar caer un poquito de tal. Oye, que no esté todo vendido, pues si no, luego no hay misterio para la negociación. Muy bien. Bueno, Edu, pues ha sido un placer tenerte por aquí, de verdad. Me gustaría Igualmente. que vuelvas y a lo mejor tratemos algún tema más en concreto que yo creo que puede dar para mucho, para que nos Seguro que sí. expliques y nos deleites con toda tu información y con casos también, que yo creo que a la gente es lo que le gusta, casos prácticos, cosas, problemas que se pueda encontrar en el día a día y que alguien, un experto, pues nos pueda dar esas respuestas para guiarnos y orientarnos. Y sobre todo, bueno, pues cómo puede encontrarte la gente, ¿no? Que quiera que le lleves de la mano, como hemos dicho, en todo ese proceso. Tú estás en Madrid. Cuéntanos un poco Ujú. cómo pueden contactar contigo para quien quiera contratar tus servicios o que le puedas echar una mano. Perfecto. Pues eso, yo estoy en Madrid, a nivel hago dos tipos de asesoría, online o física, si es para presencial para visitar algún inmueble. La online sí que hago asesorías fuera de Madrid con muchos clientes, muchas veces para revisión de documentación de obra nueva y demás. Y nada, me pueden encontrar en redes sociales, sobre todo en Instagram y en YouTube como EduSat y me pueden dejar un mensaje por ahí o en mi email, que lo encontrarán en ambas redes, y comentarme un poco su caso y nada, a partir de ahí podemos empezar a trabajar. Fenomenal. Pues Edu, muchísimas gracias por aceptar la Gracias a ti, Bárbara. invitación aquí al podcast del Panda Inversor y ya sabes, aquí tienes tu casa cuando quieras. Muchísimas gracias. Un placer, Bárbara. Muchísimas gracias a ti. Venga, chao. Hasta luego.